Ya. Mis abuelos maternos eran Joaquín Moreno Arias y Angelina Londoño Bravo. Colgada del cielo como un farolito. Los maternos eran de la población de San Antonio, perteneciente al municipio de Río Negro. Eran arrieros, vivían ahí, se trasladaban cada 8 días a Medellín para hacer intercambio pueblito de Biscuita, de casas pequeñitas, un negocio que rápidamente, que se convirtió en un almacén donde aprendí a querer elevar su nivel de vida. la primera vez. Nunca me enseñaste lo Mis que abuelos es paternos eran que vuelvo a tus manos manos trayendo mis cantares eran con alma enferma, tanto parecer se llamaban pueblito Jacinto viejo, Arango, morirme aquí en tu Echavarría y Marcelina Lalinde Bravo. Pueblito de Biscuita, En toda la parte de más céntrica casas de Medellín, pequeñitas, pertenecían a la sociedad de entonces de Medellín, a la más elevada. donde aprendí a querer Tuvieron 4 hijos, 2 mujeres y 2 hombres, de los cuales 2 vive en la actualidad ninguno. que vuelvo a Uno de tus ellos era mi papá, trayendo mis cantares, 5 hijos, 4 hijos, 2 hijos. tanto parecer Él no vive ninguno. Viajaban a Europa con toda frecuencia, a los Estados Unidos. Eran personas que pertenecían a la clase élite de Medellín. Entre ellos había pintores, gente con mucho poderío económico y aparte de eso muy viajada. Mi papá se llamaba Rafael Arango Lalinde y mi mamá Mercedes Moreno Londoño. Ellos se conocieron en Medellín, se casaron en el año 29, en 1929, tuvieron 5 hijos, perdón, en vez de 5 fueron 4 hijos, de los cuales eran mis 3 hermanos. Yo era la mayor de la familia. Mi nombre es María Amparo Marcelina y mis hermanos los bautizaron con los nombres de Darío, José, Pablo y Jairo de Arango Moreno. Ya. Yo pues vivía muy cerca de mis abuelos, en el mismo barrio donde vivían mis padres, vivían mis abuelos. Era de las primeras nietas que ellos tuvieron, por lo tanto pues me comenzaron a consentir desde muy pequeña y querían quedarse conmigo, como era la negrita de la casa, todos los días. Así fue que se quedaron y sucesivamente se fueron quedando conmigo, me fueron criando como la hija de ellos, no solamente de mis abuelos, sino como una muñeca para mi tía, la única soltera que había en la familia. Por supuesto que tenía un contacto permanente con mi papá, con mis hermanos, pero lógicamente me crié y viví toda mi vida con mis abuelos hasta que me casé. Bueno, estos son mi papá, Rafael Arango, mi mamá Mercedes Moreno. Muñequita linda, de cabellos de oro. Igual, Mercedes Moreno, Rafael Arango cuando pasaban su luna de miel.
labios de rubí. Ella también. Dime No, sigue, si sigue. me quieres Mi papá, Rafael Arango, como yo y nuestro te perro amo. familiar llamado Toy. Si de mí te acuerdas como yo de ti. Yo creo que todas las fotos no valen la pena. Y a veces escucho. Si no te acuerdas, sigue tu pase. No, yo sí me acuerdo. Entonces, Mercedes Moreno, mi mamá. Lo que pasa es que hay muchas parecidas, ¿cierto? sí, sí. Pues sigue cuando ya veamos el mismo tu pasa y sobre todo para reconocer la gente de la familia, ¿no? Bueno, Por ejemplo, esta donde fue eso. esto fue tomado en el puente de Occidente y está mi abuelo Jacinto Arango con uno de sus hijos. Ujú. Ya. Volteemos la página entonces. Hasta morir. Bueno, aquí está ya mi abuelo Joaquín Moreno por parte de mi mamá. Ujú. Joaquín Moreno con una de sus nietas preferidas que era yo. Ajá. Aquí está mi papá cuando era joven, Ujú. mi papá cuando ya era viejo. Ajá. Mi abuela Angelina A Londoño. veces escucho un eco divino que Este grupo en la no sé. brisa No lo conocí. parece Este era mi papá. decir, si te quiero mucho, Esta foto acá que era. Esta era una foto. mucho, Esto no era ninguna foto. Era una como entonces, artesanía peruana traída por mis abuelos del Ecuador, en uno de los tantos viajes que hicieron y que estaba siempre colocada en una de las paredes de la casa de mi abuela. Ya. Ay, me encantaba. A mí cuando estaba pequeña me encantaba posar, tener poses de artista. Por lo tanto, pues aquí me verás metida entre un jardín de margaritas. Aquí con mi osito preferido, con la hermanita de la caridad, rezando muy devota mi rosario. Y esta foto que ha sido tradicional y familiar en la familia, todo el tiempo ha estado presente, está aún presente aquí en mi casa. Mi abuelo, Joaquín Moreno, con Darío mi hermano y conmigo. Aquí ya aparece Darío en el panorama, mi hermano. Aquí estamos juntos, Darío y yo. Darío y yo. Bueno, estamos. Así. Las fotos de primera comunión. Ujú. Pablo, Ujú. que siempre ha sido buen mozo, simpático, que tiene un aire Andrés Arrieta. Está Jairo. Está Jairo cuando era joven. Está Darío. Y estoy yo como un par de santitos cuando hicimos la primera comunión. Ujú. Y abajo. Aquí está Gloria, tu hermana, cuando hizo la primera comunión. ¿Dónde la hizo? Aquí en Montería, en el Colegio de la Presentación. Ujú. Ujú. Mi mamá, mi papá y yo. Después. Este bebé no sé quién es. Este es uno de mis hermanos beisbolistas, creo que es Pablo. Ujú. Y aquí están María Elena, Gloria, tu papá en Hamburgos, la hermana de mi papá cuando era joven, Sofía Arango,
Y esta foto grande acá del otro lado. Gloria Burgos. También posaba, ¿no? Sí, también posaba. Le encantaban los moños él. Sí, miren el moñazo. Ya. Ujú, Aquí está Francisco cuando hizo la primera comunión. ujú. Este es uno de ellos cuando estaban la reja de la casa de mi abuela, que estaban pequeños, que los ponían en caminadores, pero no sé cuál de todos ellos era. Aquí tenía yo 8 años. Estaba en una finca que tenían mi papá y mi mamá en San Antonio de Prado, alimentando las palomas. Ya. Aquí, tu papá, Hernán y yo. ¿Qué día fue eso? Eso fue más o menos, si no estoy muy mal, el 15, el 16 de abril del 49. ¿Fue un día especial o qué? Sí, ¿El día de qué? pues sencillamente yo fui donde una amiga, donde él quería conocerme a mí, y cuando salimos de ahí, pues él me acompañó hasta donde yo vivía, ¿Y quién tomó la foto? mi amiga. Ya. Bueno, entonces... Sí, Ya. ya tú lo dijiste, yo era muy protegida, mis abuelos no querían que nadie me pusiera los ojos encima, pero yo vivía en una casa muy propicia para que la gente que pasaba pues me detectara, ¿cierto? Porque vivía en una casa que tenía unos balcones muy bonitos que daban hacia afuera, y en los que yo pasaba gran parte de mi tiempo, y tenía también una azotea encima de la casa. Azotea es como decir una terraza inmensa que estaba encima de la casa, protegida por barrotes de cemento, donde yo pasaba calculando el tiempo en que los alumnos del Colegio San Ignacio subían a hacer su deporte al Colegio de Miraflores. Pues yo me escapaba, subía a jugar con mis muñecas, pero subía pues a esperar que pasaran los chicos del Colegio de San Ignacio, a quien ya conocía más de uno. Y entonces entre ellos pasaba Hernán y pasaba el padre Julio Jiménez, que también era amigo de mi casa. Y entonces, en esas idas y venidas, yo esperaba que subieran a las 2 y volvía a estar presente por ahí cuando bajaban a las 5. Entonces yo siempre los veía, y así comenzó algo que era un idilio de lejos, que donde nadie se cruzaba ni una palabra, que era católico, pero que existía. Entonces ellos todos le ponían, todos sus compañeros internos de San Ignacio le ponían peregue conmigo, y no molestaban, y todos eran conocidos míos, y yo era famosísima entre el grupo de muchachos, porque yo era en ese momento una chica bonita, joven, muy simpática, que a ellos les llamaba la atención, y más de uno estaba enamorado de mí. Entonces resulta que yo ahí nos veíamos, pero sin cruzarnos nunca ninguna palabra. Yo tenía unas amigas que vivían en la plazuela de San Ignacio, que eran esos son de Bello Hidalgo, eran mis compañeras de colegio. Y también tenía en el colegio unas primas de Hernán, que eran de aquí de Cementerio de Bello Barguil, Luz y Nancy Barguil. Ellas estudiaban conmigo en el colegio de la normal de señoritas. Y entonces resulta que ellas, cada vez que iban los lunes de su salida del diagonal, pues me llevaban boletas, cartas, papeles, noticas de razones. Y fue así como se fue cuajando algo lentamente, hasta que un día mi amiga, la de Sol Sol,
me dijo que ella me invitaba a su casa a pasar la tarde de un sábado. Eso fue un 15 de abril. Y yo pues pedí permiso a mi abuela me dejó ir y yo fui con ella a pasar la tarde a su casa. Y mi sorpresa fue encontrarlo él ahí, a él y a sus compañeros amigos también de ella, como Darío Posada, Darío Giraldo y compañía, un poco de sus compañeros de estudios. Ahí entonces pasamos una tarde agradable. Después al final de la tarde fuimos, ella me devolvió a la casa de mis abuelos, porque el compromiso de ella era llevarme, pero me invitó nuevamente al día siguiente, que fue cuando a regresar. Yo no regresé a la casa de mi abuela, sino que regresé a la casa de mi papá y de mi mamá, que vivían por la vueltecita, y él me llevó hasta la puerta de la casa. Dice que no sabe. Ya. Ah, ¿Por qué? pues eso es inexplicable, eso no se puede explicar nunca. No, Eso es inexplicable, esos son motivos del alma que no se pueden traducir en palabras. Uno no puede explicar eso porque yo no solamente tenía ese enamorado, sino que tenía otros enamorados por el sector, y sin embargo a mí no me importaba ni un pepino. Pero son cosas inexplicables que suelen traer la vida y que uno no puede entender por qué pasan. Entonces, ¿qué no me gustaba a mí? ¿Qué no me gustaba y qué evadía? Por ejemplo, que era costeño, que nunca pensé que podía terminarme ella viviendo en la costa. Eso no se me ocurrió jamás, pero sin embargo que era costeño, y yo había oído decir que los costeños eran insoportables, que además la costa era como que de Puerto María para abajo no había diablo. Ese es el concepto que había entonces que de Puerto María para abajo no había diablo, entonces la costa no era como lo mejor. Bueno, fuera de eso, que me daba como un poco de susto, porque era gente desconocida completamente, no conocía a nadie, a pesar de que yo era joven y que podía no tener en ese momento esos alcances. De todas maneras los tuve, porque siempre pensaba que eso podía formalizarse alguna vez y que entonces que iba a ser yo, de todas maneras, con gente con la que yo no tenía ningún tipo de relación. Entonces, pues más de una vez lo pensé, pero hay cosas en el fondo del alma que salen por encima de todo y no se pueden controlar. Entonces sucedió así. Cada día él era un muchacho juicioso, muy buen estudiante, muy dedicado a su vida familiar de su gente. Hablaba mucho de su familia, me llevaba muchos regalos de aquí. Se hizo rápidamente amigo de mi papá, de mi abuela, de mi mamá. Les llevaba frutas cuando iba, les llevaba sacos enteros de mangos, de nísperos, hasta una garza me llevó una vez y vaya encantada. Y es decir, hizo relaciones con ellos. Y así pasamos pues gran parte del tiempo que él estuvo estudiando en la Universidad de Antioquia. Él estudiaba en la Universidad de Antioquia del Hospital San Vicente de Paúl, y mi papá trabajaba en el Hospital San Vicente de Paúl, o sea que mi papá tenía fácil manera de tener contacto, de saber quién era ese personaje que me rondaba a mí permanentemente. Entonces así lo hizo. Entonces mi papá pues no lo rechazó nunca, ni mi mamá tampoco, ni mi abuela tampoco. Mi abuelo murió muy rápidamente, cuando yo tenía 16 años murió mi abuelo, o sea que no hubo rechazo por parte de mi abuelo tampoco, porque él murió. Entonces él siguió estudiando en Medellín, en el Colegio de San Ignacio. Tulio, el sacerdote que se iba a ordenar con ellos, que siempre subía con ellos, era muy amigo de nosotros, todos lo queríamos mucho, y Tulio era una excelente persona,
entonces también estaba de por medio Tulio. Entonces después, además todos los sacerdotes esos jesuitas eran amigos de mi mamá y de mi abuela, porque ellas bajaban a San Ignacio a confesarse y a abrir la misa y preguntaban por él, y los padres jesuitas les hablaban maravillas, que era un muchacho juicioso, que era un muchacho correcto y que era buena gente. Tú sabes que en ese entonces esos curitas viejos de San Ignacio se las sabían todas. Total que entonces se fue dando hasta que terminó su bachillerato. Cuando terminó su bachillerato, no porque no tuvieran el deseo de asistir y acompañarlo, sino más que todo por las circunstancias que se daban en las regiones entonces, las dificultades que había de movilización de una parte a otra. No había las facilidades de ahora porque aviones casi no había, eran bimotores, tenían que aterrizar en los campos de ganado, no viajaban todos los días, había que hacer un trayecto en canoa inmenso desde Ciudad de Oro, desde Verástegui hasta Montería para poder coger una avioneta de esas. O sea que era como se movía la gente con mucha dificultad. No había carreteras, no había vías de comunicación. O sea, eso era todo una odisea poderse trasladar de una parte a otra. Por eso era que ellos, tanto él como Jonás, no habían estudiado desde un comienzo en Medellín, sino en Cartagena. Que habían estudiado en un colegio en Cartagena, a donde viajaban pues, en una lancha que había aquí, que viajaba por todo el río Sinú y que salía de Montería y llegaba a Cartagena, y ellos la cogían en Cereté. Entonces era por eso que no iban, no era porque no quisieran, sino que físicamente no se daba. Entonces, cuando terminó bachillerato, pues entonces él se le metió que alguien tenía que recibir su cartón y que alguien tenía que recibir un regalo que le hacía el Colegio de San Ignacio, una distinción por haber sido el mejor alumno del bachillerato, de lo que había hecho ahí en el bachillerato. Y entonces me tocó, y no sé cómo, una pelada de tan poquitos años, tan inexperta, tan boba como yo, fui a dar a una sesión solemne de un colegio de esos, tan encopetado y tan lleno de gente importante en Medellín, y me tocó levantarme a recibir el regalo y entregárselo. Entonces, por supuesto que el auditorio se vino abajo de aplausos porque yo era la novia del estudiante, o cuando todo el mundo decía que la novia del estudiante nunca sería profesional. Él terminó su medicina en el año 50, al comienzo del año 50. Terminó su internado, tenía que comenzar a hacer cuanto antes el servicio social obligatorio. La vida no se llama para poder organizar. Entonces, con compañeros, fueron mirando en la Secretaría de Salud, tal vez me acuerdo que era como más apto y menos peligroso, porque entonces había mucho pueblo peligroso y muy inhóspito. Y entonces él consiguió Angostura, así como consiguió Guillermo Álvarez Campamento. Entonces los dos decidieron que se iban, uno para el campamento y otro para Angostura. Y entonces debería casarme antes de que él terminara para poder ir con él. Entonces fue así como programamos el matrimonio para el 17 de marzo del año 51 para podernos ir enseguida. Yo iba a comenzar el 1 de junio su legislatura rural de Angostura. Y así fue, realmente así fue. Entonces nos casamos el 17 de marzo, justamente con la familia. Mi abuela estaba muy enfermosa allá y nos fuimos a pasar unos días de luna de miel a un hotel campestre con el lago de Toledo muy bonito. Tuvimos como 8 días y de ahí regresamos a Medellín, recogimos nuestras cosas, lo que podíamos llevarnos en un camión que nos costó 60 pesos y nos llevamos a la niña Dora, de la niña Garza, que nadie se quería quedar con ella,
y nos fuimos para Angostura, que quedaba entonces para mí lejísimo. Yo nunca había salido de Medellín, ni había estado en ningún pueblo, ni sabía lo que era vivir en una vida de pueblo, no tenía ni idea. Él puede que sí, pero yo no. Entonces pues fue una odisea adaptarse inicialmente a una cosa de esas, pero él tenía contactos en el pueblo y entonces uno de los contactos consiguió un hotel que había en el pueblo donde nos reservaron una habitación para los dos. Mientras llegábamos, nos instalábamos, buscábamos dónde vivir, así fue. Ahí nos atendieron muy bien unos días, nos ayudaron a buscar una casita. Un señor carpintero que vivía ahí en el mismo pueblo nos hizo los muebles que nos hacían falta. Nos alquilaron una casa en la esquina esa donde te digo que hice mi segundo recorrido a Angostura. La casa era de 2 pisos y alquilaban 3 piezas amobladas, al comedor amoblado, para la cocina lista, para todo. El resto de la casa estaba cerrada y ahí me consiguieron la señora del sacerdote de ahí, del hermano del sacerdote, el padre Duque, me consiguió una peladita que me iba a hacer los alimentos y me iba a ayudar a hacer los oficios de la casa, que tanto el padre como el señor, el hermano del padre, como la señora, se portaron muy bien conmigo, me colaboraron mucho, igual que el alcalde, que la niña de la telefónica, que el inspector de sanidad, que las monjitas del hospital. O sea, hubo una plena colaboración. O sea, la época que viví ahí no fue en lo más mínimo desagradable, porque a pesar de que era un pueblo, tenía buena agua, buena luz, tenía un buen mercado, al médico le regalaban de todo todos los días. Lo único malo que tenía el pueblo era que había mucho herido. La gente se cortaba mucho las manos, peleaban con machete y eso era desastroso porque eran noches enteras cogiendo puntos en un hospital. Y también a veces tenían que viajar a las veredas en compañía del padre y del inspector de sanidad, porque había mucho parto en el campo que no podían trasladar la señora al pueblo, tenía que atender el parto en el campo y eso muchas veces se complicaba. Entonces eso fue la segunda etapa. Ahí pasé un año, ahí salí embarazada, ahí tuve la suerte de conocer al padre Marianito, ahí salí embarazada, viajaba a Medellín todos los meses, porque había que ir a Medellín a cobrar el sueldo y a rendir las cuentas de lo que había hecho él en el mes, a pasar el informe mensual de las labores realizadas. Y llegamos a Medellín, estábamos 3 días y regresábamos a Angostura. Cuando ya se aproximó el nacimiento de Gloria para mediados de diciembre, él tenía unos amigos que estaban estudiando medicina, estaban en 5º año. Los llamó, estaban en vacaciones y les dijo que por qué no se iban para allá, que él les pagaba el sueldo a ellos, que lo reemplazaran mientras nosotros íbamos a Medellín para que Gloria naciera y que cuando volviéramos pues ya ellos se podían ir. Y ellos le dijeron que sí. Esos señores se llaman Bernardo Ochoa y John Trujillo. Son en la actualidad pediatras y viven en Medellín. Entonces, así nos fuimos a Medellín y Gloria nació el 26 de diciembre y más o menos como el 7 de enero yo regresé a Angostura. Ellos volvieron a Medellín como el 17 de enero. Esa fue la etapa. Ahí nos quedamos unos meses más, por ahí en el álbum hay unas fotos de esa casa y de ese patio. Nos quedamos unos meses más en el pueblo ese. Cuando terminó la magistratura rural, todo el mundo pasó un plebiscito pidiendo que lo dejaran ahí, que no se lo llevaran, que lo nombraran médico oficial del pueblo, porque se había portado muy bien y toda la gente lo quería, pero esas no eran sus miras. Él tenía otras intenciones y no aceptaba nada de eso. Estas en Medellín todas, en la casa de mi mamá. Tú.
Continúa. Mira, Hernán cargando a Gloria. Mira, Darío cargando a uno. Una rosa pintada de azul es un motivo. Una Mira, esta era Gloria. de mar Este es Javier Ospina. ¿Tú sabes quién es Javier Ospina? Ajá. Bueno, con Gloria en las escaleras de su casa. Mira. existe un motivo. En la bañera en que se bañaba Gloria. Hasta puede crear mundos nuevos en la fantasía. Unos ojos Mira, Hernán, con Gloria, mi papá con Gloria. Esto fue en Tolú. y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos. Estas fueron ya más grandecitas, viviendo por la avenida Primera, cuando iban a las fincas y se tomaban las fotos. Ya. Nosotros estuvimos como hasta julio o agosto del 54. De ahí nos fuimos a Medellín, a la casa de mi papá y de mi mamá. Ya mi abuela había muerto, ellos vivían en la casa grande de mi abuela. Ahí estudiaban Pablo, medicina, Jairo no se había casado, trabajaba, y Darío estudiaba arquitectura. Vivían ahí los tres. Todavía no habían resuelto dónde iban a vivir, me habían comprado casa, o conmigo tenían unas casas, tenían varias casas, pero no habían resuelto definitivamente su vivienda. Quedamos nosotros ahí, y ahí estuvimos, estábamos Telán, Gloria y yo salí embarazada de María Elena. Entonces, cuando comencé con el embarazo de María Elena, Telán se fue para Bogotá, porque lo estaban llamando del jefe Mincho que se fuera para Bogotá, porque le iba a conseguir un puesto con Laureano Gómez y el gobierno de Laureano Gómez. Entonces, por supuesto, como a mí me caía en contra de la política, yo me opuse rotundamente, pero no logré hacer absolutamente nada. Telán arrancó su vuelo, se fue para Bogotá, llegó a Bogotá. Cuando llegó allá, Carmen y René, que eran tan buenas personas, le dijeron que porque me había dejado, que en la casa de ellos también cabía yo, que me iban a mandar a buscar. Me mandaron a buscar con Gloria. Se portaron divinamente bien conmigo. Estuve 6 meses con ellos en Bogotá, en la casa de ellos. Todos los días se rumoraba que le había conseguido el puesto, y lo conseguía así. Bueno, no se aproximó el tiempo de nacer Gloria, de nacer María Elena, pues yo no me podía quedar en Bogotá. Entonces me vine para Medellín. Entonces le consiguieron a Hernán un puesto en una compañía petrolera en Barranca Bermeja. Le consiguió Mincho. Le pagaban muy bien en la compañía petrolera de Barranca Bermeja y lo empacaron para Barranca Bermeja. Entonces a mí me empacaron para Medellín. Llegué a Medellín y tuve a María Elena el 24 de enero de 53 sin que nadie estuviera en Medellín. Mi papá me acompañó al hospital, María Elena nació a las 12 del día, sin problema de ninguna clase, y ahí comenzó su vida, y ahí comenzó otra etapa de la vida mía. Y entonces yo me quedé en Medellín, mientras me tenía que quedar en Medellín, mientras que Hernán le adjudicaban en Barranca Bermeja una casa
que en ese entonces acostumbraban eso, a adjudicar en unas casas muy buenas a los empleados de las compañías petroleras, donde les daban todas las facilidades, solo que el pueblo de Barranca era un pueblo muy conflictivo. Pero, ajá, total, que entonces estábamos en esas cuando para febrero él viajaba cada mes de Barranca a Medellín. Entonces él fue, me avisó que iba y que en Medellín estaban el maestro Galumen y Manuel Antonio Mendoza, que ambos iban a estar allá porque iban a acompañarnos, porque iban a bautizar a María Elena, y los padrinos de María Elena eran el viejo Remberto Burgos y la tía Eva, que iban a Medellín al chequeo médico y que ambos iban a ser los padrinos. Bueno, hicimos todos los trámites, llegaron todos, fuimos al bautizo, bautizaron a María Elena en la iglesia de Buenos Aires, estuvieron en la casa de mis abuelos toda la tarde tomándose unos tragos, y como a eso de las 6:30 o 7 de la noche, todo el mundo se fue, porque tenía que levantarse para madrugar a las 6 de la mañana del avión para Barranca Bermeja. Urgencio, el hermano de Susa también estaba ahí. Total, que por la mañana todo el mundo desapareció y los mismos quedando los mismos. Por la noche recibimos una llamada telefónica de Barranca Bermeja con miles de problemas, porque entonces no había teléfono, se movilizaba, la gente se comunicaba, era por el medio de mensajes de telégrafo, que llegaban 3, 4 días después, y mal dichos y mal hechos, de todas maneras, un pésimo servicio. Entonces llegó un mensaje telegráfico donde decía que a Jonás lo habían matado en Villarrica, Tolima, y que por lo tanto él no se quedaba ni un minuto más en Barranca Bermeja, que al día siguiente en la mañana estaría en Medellín, porque él a Barranca Bermeja no volvía. Y así fue, a las 6 de la mañana estuvo hecho, mejor dicho, un añico. No había ni con qué agarrarle, porque como había sido su hermano preferido de toda la vida, la muerte de Jonás lo derrumbó, y aquello fue, además en la forma como sucedió, fue espantoso. No dije que se viniera para el entierro, no se quiso venir para el entierro. El entierro, entre otras cosas, no le daba tiempo, porque el cadáver lo trasladaron blindado a Ciénaga de Oro para que lo enterraran de inmediato, llegara sin siquiera le permitieron abrir el cadáver. Y él no le daba tiempo, entonces lo mismo. Se quedó en Medellín con una nostalgia y una pesadumbre que no podía con ella, sin trabajo, con miles de dificultades económicas, con toda clase de problemas. Bueno, total, mi papá y mi mamá ayudaron todo el tiempo, entonces resolvimos que buscar algo que hacer en Medellín. Entonces Fabio Moreno, mi primo, le comenzó a ayudar en la clínica de León 13 y le consiguió un trabajo como médico general, o sea que hacía turnos de día y de noche y trabajaba en la clínica León 13 toda la semana, descansaba uno que otro día, y después cuando ya recogió un poquito de fondos económicos, alquilamos una casita que quedaba frente al cementerio de San Pedro, un apartamento pequeñito, teníamos una empleada y vivíamos María Elena, chiquitica, Gloria, pequeñita, él, la empleada y yo. Ahí vivimos más o menos de marzo a julio. Estando ahí, en el año 53, fue cuando sucedió todo el movimiento de Rojas Pinilla. Entonces fue cuando Rojas Pinilla fue cuando Rojas Pinilla dio el golpe de Estado, bajó a Laureano Gómez del poder,
se formó el Barajusta en Colombia y subió a Pinilla como presidente de Colombia. Entonces, como Mincho respiraba por Rojas Pinilla, inmediatamente, ¿qué fue lo que hizo? Conseguirse un cargo para su hermano, para quien él había estado buscando un cargo todo el tiempo, porque a él le convenía tener un jefe aquí entre los servicios de salud de Córdoba, porque eso le significaba votos. Y entonces lo nombraron director de salud pública del departamento de Córdoba, directamente desde Bogotá. Bueno, cuando este cargo le llegó nombrado, pues a él le encantó, pero a mí casi me mata, ¿ya? Porque fue la primera vez que pensé que yo fuera que me había casado con un costeño de variedad. Entonces íbamos en que tú te tocaba irte para Montería porque a mi papá lo nombraron aquí en la higiene, jefe de la higiene con el gobierno de Rojas Pinilla. Y que partía que yo fue un choque, pues veniste para acá. Y que no quería. Pues más que un show, fue un impacto, porque yo había conocido la región 2 años anteriores que había venido cuando el departamento de Córdoba fue nombrado departamento y hubo una fiesta aquí y vino conmigo invitados a la inauguración del departamento. Entonces a mí me impresionó pues el calor, el clima, los mosquitos, la situación en que estaba en la ciudad, la carestía de cosas que había, la diferencia de vivir en una ciudad como Medellín y vivir en una ciudad como en un pueblo como decía. Entonces era un pueblo y pensé pues que era muy difícil poder vivir y levantar una familia aquí. Entonces me fui con la impresión de que yo tal vez no era capaz de iniciar una vida aquí, pero sin pensar nunca que eso me fuera a tocar como tan pronto a afrontarlo y decidirlo. Entonces cuando me tocó hacerlo, me golpeó mucho, golpeó a mi familia tremendamente. Yo era su única hija mujer y separarse de mí en ese momento para venirme a vivir en una región tan inhóspita como era Montería o como se rumoraba que lo era, pues era toda una incógnita para ellos, también para mí. Y era supremamente difícil pensar en que yo pudiera adaptarme a vivir aquí. Yo creo que estuve llorando unos 3 o 4 días contiguos sin solución, porque más era la presión política que ejercía el señor Mincho Burgos desde Bogotá que la que yo podía ejercer desde allá. Hasta el momento tal en que llegó otro a decirme que él se venía de todos modos y que yo era la que decidía. Entonces, como yo tenía 2 niñas pequeñas, que eran sus hijas y que eran las mías, y además yo estaba enamorada de él, pues no me quedaba otra alternativa. Entonces, me tocó decir que sí. Mientras él se vino, que eso fue por allá como en el mes de mayo, yo me quedé en la casa de mi papá y de mi mamá con las 2 niñitas. Y cuando ya él se posesionó de su cargo en el Servicio de Salud de Córdoba, entonces ya me tocó venirme. Eso fue entonces para un 16 de julio del año 53 y mi primera impresión fue, porque no pude ni bajar en un aeropuerto común y corriente, porque aterricé en un aeropuerto de Vacas en el municipio de Planeta Rica, en medio de una manga llena de
de animales, de ganado, muerta del susto, en un avión bimotor, lechero, que se movía para todos los lados, que emprendió nuevamente el viaje hasta llegar a Montería, al aeropuerto de Montería, que era entonces en donde era pues, el antiguo aeropuerto, pues, donde hoy se encuentra el Parque Tacasuán. Ahí era el aeropuerto, un aeropuerto pequeñito, muy malo, con muy poca seguridad, sin ninguna comunicación con nadie, pero ahí me tocó aterrizar. Para aterrizar ahí, pues me esperaba una parte de la familia Burgos, que eran Susana, con Amaury, y la tía de Elmira, que era mi comadre, con el viejo Remberto, y ellos ya nos tenían dispuesta el hospedaje en su casa, en CDT, donde íbamos a vivir, mientras Enan pues se adaptaba, conseguía una casa en Montería, yo me hacía un poco al ambiente y nos veníamos a vivir aquí. Entonces nos tocó pues viajar a CDT y inmediatamente, que en medio de todo pues era una odisea porque la carretera era, no había carretera, era un carreteable por el lado de Mocarí, muy resbaloso, que se llenaba completamente de barro y los carros se iban continuamente a las cunetas de los lados. Fue así como quien llegaba a CDT decidía no volver a salir, por lo menos yo, porque me moría del miedo. Entonces allí, al llegar a CDT, encontré pues, una acogida buena, porque la casa de Lila y de Susa era una buena casa, que tenían una habitación preparada, ellos tenían una planta eléctrica que no apagaban para que la niñita no tuviera calor, tenían tornillos para protegerla de los mosquitos. Había mucha gente alrededor de la niña que usaban ahí para cargar la niñita sin ayudarle un poco a mí a superar el momento. Me quitaron un niño que también mosquitos, lo mismo que a ella, me llenó de granos. Fue pleno invierno, porque era 16 de julio del año 50. Ahí pasamos esa situación, que te acompaña desde tu niñez, soy mil cosas, tuya es mi que era la gente vida, más importante del quisiera departamento, con el viejo, ¿cómo se llamaba tu padrino? Miguel García. Miguel García Sánchez, con doña Débora, con la familia García Pardo, con Oneida Guerra, con toda la gente, con Alfredo García, la gente pesada de CDT, con Bartolo Bellojín, Nelly Bellojín. O sea, hicimos contacto con la gente que en ese momento nos ayudó mucho, pero no deja de haber sido una situación difícil para unas personas que estaban acostumbradas a vivir completamente en una tierra diferente, con unas costumbres completamente extrañas, estas a las anteriores a las que ya yo tenía, con carencia de miles de cosas que me hacían falta, con la ausencia de mi familia, con dos niñas pequeñas que me daban, por más que tuviera mucha ayuda, en ese calor me daban mucho que hacer y me cansaban muchísimo. Así pasamos un mes. Durante ese mes la gente se propuso, los amigos de Enan que estaban aquí en Montería, los médicos que trabajaban en el servicio de salud de Córdoba, como Alfonso Martínez Escobar, como Álvaro Bustos, como Mario Giraldo, como José María Cabrales, como Kerguelén, esos que eran sus amigos, pues se preocuparon de que las cosas se me dieran
más fácilmente comenzaron a buscar la forma de que consiguiera una casa y yo pudiera trasladarme a Montería y me sintiera más cómoda. Pito Tahuada inclusive colaboró con todo eso. Entonces fue así como vinimos a dar a la primera casa que vivimos en Montería, que quedaba exactamente frente al Club Guisay, que está situado, o estaba situado entonces, en la calle 32 con la carrera segunda, o sea, por detrás del Hotel Sinú, ahí en una casa de 2 pisos, que todavía existe, que era del señor Abraham Popo Jiménez. En la parte de arriba tenían 2 casas, en la parte de abajo vivían la niña de Escudero, toda la familia Escudero, y en la parte de arriba vivíamos nosotros. Por la parte de atrás nos comunicábamos con la familia Popo y salíamos a la avenida Tercera, que era donde quedaba el Hotel Sinú, haciendo un diagonal con la Caja Agraria. Ahí en ese lugar estuvimos aproximadamente 6 meses. Yo tuve toda serie de experiencias. Yo diría que casi todas malas, no hubo experiencias buenas, porque a pesar de que ellos trataban de darme todas las comodidades para que yo me sintiera bien, pues había cosas que eran imposibles de superar, como por ejemplo que yo estaba acostumbrada a otro tipo de alimentación que aquí no se daba, como las frutas, como las verduras, como las naranjas, los tomates, eso no se conseguía. Entonces yo tenía que tomar, por ejemplo, leche, que no era mi predilección. Tenía que bañarme con un agua amarilla del río que me daba fastidio, y que la muchachita con quien yo vivía, que trabajaba conmigo, cortaba con la lumbre. Entonces ella cogía la lumbre, la echaba en una alberca de agua que tenía grande, y esa alberca de agua, la lumbre la ponía clarita, y como yo era una neófita en ese sentido, yo convencida de que el agua estaba completamente limpia, cualquier día fui a bañarme, cogí un balde de agua de ahí para lavarme mi pelo, que lo tenía entonces bien bonito, y el pelo se me puso como un alambre, se me paró, no entraba ni peinilla, ni cepillo, ni mano, ni nada. Yo no tuve más remedio que sentarme a llorar, porque no tenía solución a la vista, no conocía a nadie, no sabía para dónde coger con ese problema. En pocas horas llegaba Enan y me iba medio a matar por lo que me había hecho en el pelo, que yo no sabía qué era. Y entonces resulta que la niña de abajo, Doris Escudero y Edith Escudero, subieron ante el escándalo que tenía yo armado, y subieron a decirme que no me preocupara, que eso era producto de la lumbre, pero que ahí no había más remedio que cortarse el pelo. Entonces fue una anécdota desagradable, porque ellas me llevaron donde una señora vecina que se llamaba Isabel, y me cortó el pelo así chiquitico, y cuando Nan llegó de su trabajo, por poco me mata, porque era encontrar una persona con un pelo así, cuando en ese momento eso ni se usaba, y yo tenía mi pelo tan bonito, pues quedé como, mejor dicho, como un zapato viejo. Esa fue mi primera experiencia. En Montería no me quedaron ganas nunca de nada. Ahí casi me enloquezco. Eso fue todo un trauma para mí realmente. Pasé varios días muy afectada. Entonces comencé a buscar otra solución donde vivir, porque yo necesitaba vivir en una parte donde yo pudiera tener un poco de agua, que no tuviera necesidad de ser cortada con eso, o por lo menos con mínima cantidad, porque lo que pasaba era que el agua de esa casa la sacaban de un pozo profundo por medio de una bomba de mano, y entonces era una
era un pozo subterráneo, era peor todavía. Bueno, total que yo no entiendo cómo la gente no se moría con mayor frecuencia, porque el agua que consumían pues era una porquería completa. Total, tanto me colaboró la gente que me encontraron entonces una casa frente al río. Unas casas que eran de un señor llamado Alcides Brum, que había sido uno de los que les habían quitado la plata a los Burgos a raíz del ingenio de Verástegui y se habían apoderado de gran parte de las 12.000 hectáreas que poseían ellos en la parte de Verástegui y de San Antonio, que pasaron a ser propiedad de los Pombo en Cartagena y de Rojas Pinilla. Entonces, la casa no era muy buena, pero era un solo piso. Yo no tenía necesidad de bombear agua de ninguna parte porque la compraba del río. Los muchachitos venían a la orilla de mi casa y traían el agua en burro, en canecos. Yo compraba el agua y ya tenía pues unas muchachitas de más experiencia que la cortaban con menos alumbre porque no necesitaban cortarla con tanta alumbre y ya manejábamos el agua en mejor forma y hervíamos las de las dos niñitas que estaban muy pequeñas y necesitaban más cuidados. Los médicos de Montería nos recibieron muy bien, las esposas de ellos también, no tengo nada que sentir de ninguna, fueron excelentes amigas, compañeras y solidarias, todas, sin discusión, no hubo ninguna que no lo fuera, desde Susa, Ana Luisa, Fabiola, Betty, Cita Giraldo, todas las demás fueron maravillosas compañeras, me colaboraban todo el tiempo, se preocupaban de que yo no estuviera sola, de que siempre recibiera ayuda, me ayudaban a buscar las empleadas, me visitaban frecuentemente, me invitaron a ser parte de un costurero, que fue mi primera labor social, o sea que yo ingresé a un costurero de 15 personas en Montería, que eran de los más granaditos de la ciudad, y con ellas, con Las Vegas, con mi comadre Linei, con María Elena, con la nena, con una cantidad de gente amiga que ya hacía parte con Luz de Londoño, que vivía aquí en el barrio, frente a nuestra casa actual. Con toda esta gente, pues yo compartí con Sol de Cadavid, un costurero en el que se cosían, se hacían pañales, camisitas de bebé, cosas para hacerle regalo a niñitos que nacían en el hospital. Pues a mí eso me gustaba y me ayudaba a mitigar un poco, no el tiempo libre, sino el cambio de actividad, de atender niños pequeñitos míos por actividades que a mí me gustaban, que sabía hacer, que quería hacer y que me entretenían un rato. Entonces nos reuníamos los jueves en la tarde, de 2 a 6, siempre en la casa de una de nosotras, siempre brindábamos lo que cada una supiera hacer, un platito frío, un postrecito, cualquier cosa, lo que cada una supiera dar. Y así pues pasó el tiempo, después nos hicimos ya más grandes amigas y ya no solamente compartíamos ese costurero, sino que compartíamos también todas las actividades sociales que se desarrollaban en la ciudad, y así fue como unas fiestas de celebración del aniversario del departamento de Córdoba, sí, para las fiestas del 20 de enero que se celebraban entonces en Montería, pues nosotras formábamos comparsas y conjuntos de baile que organizaban ellas, porque yo era una planchada para eso, pero
de todas maneras colaboraba con ellas y organizaban unas comparsas muy simpáticas y por lo general siempre eran para el 20 de enero, había una comparsa. Anoche, Primero anoche había un baile soñé de contigo, etiqueta soñé una muy cosa elegante, bonita, de qué cosa todo maravillosa, ay cosita de pie linda, cabeza. mamá, Y en soñaba, el segundo, soñaba que me el segundo quería, baile soñaba era que me un besabas, baile de y disfraz. tus pasos Y en dormías, ese ay baile de cosita disfraz linda, era mamá donde se presentaban las chiquita, comparsas qué lindo tu que siempre cuerpecito, consistían bailando este en cosas menejito, muy yo sé que simpáticas tú como me los dirás, picapiedra, como los de las cocinas. Ay, cosita linda, mamá. Ay, merecumbe pa' bailar, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Ay, cosita linda, mamá, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Ay, cosita linda, mamá.